Entonces, como actividad de reforzamiento, pues tenemos allí las propiedades emergentes de los ecosistemas. En ocasiones anteriores hemos hablado de que un ecosistema, pues, es una unidad, un sistema dinámico donde conviven factores bióticos y abióticos. Recordando que los factores bióticos, pues, son aquellas seres que cuentan con vida, como animales, plantas y microorganismos, ¿verdad? La comunidad ecológica en su esplendor serían los factores bióticos y el medio ambiente serían los factores abióticos, la tierra, el suelo, agua, la humedad, el clima, toda esa parte, pues que en donde se desarrolla la vida. Entonces, como lo dice acá, es una suma de los elementos vivos y no vivos de un lugar particular del planeta. Si un ecosistema en la sabana es diferente a un ecosistema en el Polo Norte, por ejemplo. Entonces, es muy específico de cada lugar. Hay ecosistemas que son posibles en un tipo de clima y hay ecosistemas que no son posibles ahí. Entonces, esto ya se engloba en una parte más grande que se llama bioma, donde hay varios ecosistemas que pertenecen a la misma unidad climática. Entonces, así se va organizando esto de los ecosistemas. Entonces, como les decía, hay elementos vivos que son bióticos y elementos no vivos que son abióticos. Esto fue el término ecosistema, pues como vimos en la clase anterior, la primera persona que lo dijo, que acuñó el término, fue el ecólogo inglés Arthur C. Tansley, ¿verdad? Desde 1935. Esto ya lo habíamos platicado. Entonces, es un sistema que interactúan, ¿verdad? Los factores bióticos y abióticos están comunicados. Y pues habíamos hablado de tipos de ecosistemas como abiertos o cerrados y los aislados, ¿verdad? Que en la naturaleza pues casi no se dan. Y tenemos ahí que depende de la posibilidad de que sus componentes, materia y energía, entren o salgan del ecosistema. Entonces, esto también lo platicamos. Y en la naturaleza, pues es un sistema abierto formado por el conjunto de las comunidades vivas y los elementos abióticos de un lugar donde ocurren movimientos de materia y energía. Prácticamente eso es un ecosistema natural. Es del tipo abierto porque siempre está en movimiento la materia viva, que son las comunidades, y los elementos no vivos, todos los factores abióticos. Hay movimientos de materia y energía siempre en la naturaleza, solo los ecosistemas son abiertos. Cerrados, pues quizás una pecera en su casa, donde la materia viva, pues la única manera de que aumente es ahí mismo la reproducción, pero en la biosfera, en la naturaleza, todos los ecosistemas pues son del tipo abierto, la gran mayoría. Hablando de ecosistemas, pues como dice acá, puede ser un lago, puede ser una cueva, una porción del mar Caribe, una parcela de cultivo, una ciudad, todo eso puede llamarse ecosistema. El ecosistema más grande que se concibe o que se conoce o que podemos tomar en cuenta dentro de la ecología es la biosfera, donde se aglutinan pues todos los elementos bióticos, o sea, seres vivos, y abióticos del planeta Tierra, ¿verdad? Que es, entre comillas, y hasta donde sabemos, el único planeta, al menos del sistema solar, donde hay vida. Entonces, pues, no hay que confundir el término comunidad con ecosistema, pues comunidad son solo los seres vivos y ecosistema es la unión de factores bióticos y abióticos. Todo eso es repaso de lo que ya habíamos trabajado en la clase anterior y pues lo que está, perdonen. Me desconecté por un segundo, no sé si ahorita sí me escuchan y ven el libro por acá.
Sí, señor. Ok, muchas gracias. Perdonen, ahí se me fue por un momento la señal, pero ya estoy acá. Les decía que la parte de la que vamos a hablar esta semana, o sea, todo lo que acabo de decir es repaso de la semana pasada. Lo que nos interesa hablar ahorita son las propiedades emergentes de cada ecosistema, ¿sí? Entonces, este es el tema del cual usted tenía que hacer su trabajo número 1 que se entrega el día de hoy en Geducar. Y les comentaba la vez pasada que podían investigar, que estaba este libro, que habían otros, pues estamos hablando exactamente de estas páginas, ¿sí? Usted tenía la información a la mano, solo era de hacer su trabajo. Entonces, la primera era la productividad primaria, ¿sí? Cuando hablamos de productividad primaria, estamos hablando de la velocidad o tasa de fijación de materia y energía, qué tan rápido producen la materia necesaria y recuérdense que las plantas y todo esto se convierten en la energía de los animales al consumirlas, al comérselas, pues esa es productividad primaria. La productividad primaria está de parte de los productores primarios. ¿Quiénes son los productores primarios? Pues van a ser los organismos autótrofos. ¿Qué es un organismo autótrofo? Pues es aquel con la capacidad de producir su propio alimento, ¿sí? Todos los organismos fotosintéticos, o sea que pueden realizar fotosíntesis. La fotosíntesis, pues qué barata sería la vida si nosotros la pudiéramos hacer, porque no gastaríamos en comida. Solo tendría que tomar un poquito de agua, irse a parar al sol unas cuantas horas y usted ya estaría satisfecho. Pero lamentablemente la vida para los humanos no es tan sencilla porque no somos autótrofos, no podemos hacer fotosíntesis y pues por eso no somos de un elegante color verde también. Entonces, ¿quiénes sí pueden realizar fotosíntesis y producir su propio alimento? Plantas, algas y algunas bacterias, ¿sí? También los quimiosintéticos como algunas bacterias. Las bacterias tienen modos muy diferentes de alimentarse. Entonces, en productividad primaria entra la cantidad de plantas que hay en un ecosistema. Si hay muchas plantas, hay mucha productividad primaria, que se convierte en alimento para los seres heterótrofos, o sea, los que no pueden hacer su propio alimento. Esa es la primera propiedad emergente de los ecosistemas. La segunda era la productividad secundaria. Vamos a cambiarle de color, la vamos a hacer de verdecito. Ahí está. La productividad secundaria pues se va a tratar de la tasa de fijación de materia o energía, pero ya no hablamos de los autótrofos o productores primarios, sino que esta va a estar relacionada a los organismos heterótrofos. Allí entramos nosotros. Y los heterótrofos son todos aquellos que tienen que alimentarse de materia elaborada por otros organismos. Por ejemplo, una vaca pues no puede alimentarse de luz solar. ¿Qué tiene que comer la vaca para estar viva? A ver, es pregunta. Pasto. Muy bien. Tiene que comer pasto. Y ahí está la vaca, ¿verdad? Todo el día masticando pasto siempre que tenga a la mano. Ese pasto es un productor primario, es autótrofo. Produjo su propio alimento y energía. Y viene la vaca, que es heterótrofa, se come el pasto. Entonces está consumiendo la energía que generó el propio pasto. Entonces ella es heterótrofa porque tuvo que comerse ese pasto para obtener energía. Ahí entran los protozoarios, como pues los parásitos intestinales que se alimentan de uno, los animales, ahí entramos nosotros, y los hongos. Vean, los hongos no son plantas, tienen su propia clasificación. Aparte están bacterias, protistas, hongos, aparte está el reino de las plantas y de ahí está el reino animal.
No existe el reino de los humanos, nosotros estamos dentro del reino animal. Y pues también somos heterótrofos porque nos alimentamos de otros seres vivos, ¿verdad? Nos alimentamos de plantas y de otros animales. Entonces esa es la productividad secundaria. Puede ir tomando capturas, puede ir anotando. De todos modos, usted se supone que tiene ya la definición con la tarea que tiene que entregar el día de hoy. Por eso estoy nada más explicando. Bueno, aquí estaban todas y cada una de las que estaban asignadas en la tarea. Entonces vamos con la siguiente. Velocidad y patrón de movimiento de la materia, ¿sí? Entonces ya sabemos que hay un ser encargado de producir su propio alimento o un tipo de seres, los autótrofos. Hacen fotosíntesis y pues no tienen que alimentarse de otros seres vivos para obtener energía. Ellos mismos la generan. Luego están los heterótrofos, pues que se tienen que comer a los autótrofos. Estamos en la productividad secundaria. La velocidad y la forma en que se mueva la materia en un ecosistema es esta tercera propiedad, la velocidad y patrón del movimiento. Entonces, esta es la rapidez y la ruta que siguen los elementos y compuestos químicos, como el agua, el nitrógeno, entre otros, dentro del ecosistema y a través de la biosfera, ¿sí? Acá la materia se mueve de muchas maneras. Por ejemplo, el ciclo del agua. El agua circula a través del planeta Tierra en sus tres estados. Por ejemplo, ahorita aquí por mi casa pues está lloviznando. Estoy siendo testiga del movimiento del agua en estado líquido, ¿verdad? Fuera de ríos y lagos. Antes de que lloviera, a ver, pregunta básica de existencias de alguna vez se han dado cuenta cómo está el cielo antes de que inicie a llover. Un gris fuerte, un gris, llamémosle oscuro. Muy bien, gris oscurito, pero ¿qué es lo que lo pone así? ¿Qué hay en el cielo que se ve de ese color? Yo pienso que es como, son nubes juntas. Eso, miro, muy bien. Y son las nubes, ¿verdad? Uno mira una nube negra y dice, ah, ya va a llover, ¿verdad? Entonces, ese es el indicador de que ahí está dándose el ciclo del agua. En los días de calor, el sol, con su calorcito, ¿verdad? Evapora el agua de ríos, de lagos, y ese vapor sube al cielo, ¿verdad? Y forma las nubes. Por lo regular, cuando hay calor, las nubes están ahí con el agua en forma de vapor, en estado gaseoso. Ahora, cuando siempre que va a llover, la temperatura desciende y uno empieza a sentir frío. El cielo se empieza a ver muy oscuro por las nubes y cuando la temperatura baja lo suficiente, esa agua que estaba gaseosa en las nubes empieza a caer en forma de lluvia. Ahí pasó al estado líquido y pues esa agua se acumula de nuevo en ríos, en lagos y en otro día de calor va a evaporar un poco de esa agua, va a generar nuevas nubes y cuando haya frío va a volver a llover. Es algo cíclico. Esa es la forma en que se mueve el agua en los ecosistemas. Pues el nitrógeno, el carbono también tienen sus propios ciclos, la forma en que se mueven ese tipo de elementos por los ecosistemas y específicamente en la biosfera. Entonces, existe el movimiento de materia. Qué tan rápido lo haga o qué ruta siga es esta propiedad. Velocidad y patrón de movimiento de la materia. Se refiere a esos ciclos de la materia que se dan en la naturaleza. La siguiente son la velocidad y patrón de movimiento de la energía. ¿Sí? Entonces acá no tiene que ver con la materia, sino la energía, dice. Es la rapidez y la ruta que sigue la energía a través de los componentes del ecosistema. Entonces la energía se mueve de muchas maneras. Por ejemplo, si hay tormentas eléctricas,
la energía eólica del viento, la energía química, ¿verdad? Cuando los heterótrofos se comen a los autótrofos, todos esos son movimientos de los distintos tipos de energía. Entonces, cómo lo hagan es esta propiedad, la velocidad y la forma en que se mueve la energía. Hay muchas manifestaciones de la energía. Por ejemplo, usted en su casa, tal vez la forma con la que más ha tenido contacto de energía sea la energía eléctrica, ¿verdad? Pero la obtenemos de un ecosistema, de esos factores. Entonces, ¿cómo se mueve la energía? Esa es la siguiente propiedad. Luego, todos los ecosistemas van a tener una estructura trófica, es decir, una manera en la que se organizan los organismos de un ecosistema de acuerdo al tipo de alimento que consumen, la forma que se alimentan unos de otros. Entonces, aquí es donde se observa quién se come a quién. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo específico en un bosque. Si yo les pregunto, un arbustito ahí con hojas verdes y todo eso, ¿qué seres se podrían alimentar de esas hojas? Imagínense, den un caso específico. ¿Qué animal se podría alimentar de hojas verdes? O a ver, un ejemplo tal vez más fácil. Piensen en la sabana africana, ahí donde vive el león, las jirafas y todo eso. ¿Qué animal se alimentaría de plantas? La jirafa. Ok, muy bien. Una jirafa come plantas, ¿verdad? Esa planta produjo su propio alimento. Es la base de la pirámide alimenticia, ¿verdad? De la estructura trófica del lugar, las plantas. Esa jirafa es herbívora y se comió esa planta. Ok, ¿quién se come a la jirafa? El animal carnívoro, que en este caso podría ser el león, ¿no? Muy bien, buen ejemplo. Va, un león. Entonces ahí va una estructura trófica. Vamos viendo quién se come a quién, cómo se alimentan. Entonces, por ejemplo, en la base está la planta, el herbívoro se la come, el carnívoro se come al herbívoro. Esa es una estructura trófica, va por niveles, quién se come a quién. Entonces, por ejemplo, pues se ve con animales más sencillos, va un gusanito, se lo comió un ratón, al ratón se lo come un gato, al gato se lo come un perro y pues al perro los chinos. Entonces, no, ese es un mal ejemplo. Pero de esa forma es que se forman las estructuras tróficas, ¿verdad? O sea, quién se come a quién. Y existen diferentes niveles tróficos, es decir, las veces en que la energía o la materia pasa de un organismo a otro. Entonces, se forma toda una red trófica, quién se come a quién. Y hay muchos enlaces alimentarios entre las especies, ¿verdad? Hay especies que se alimentan solo de un tipo de animal o solo de un tipo de planta. Entonces, esas son conexiones tróficas entre seres vivos. ¿Quién se alimenta de quién? A eso se refiere la estructura trófica. Entonces, a los que ingresaron un poquito tarde, pues les recuerdo que este trabajo se entrega el día de hoy, para que no vayan a dejar de entregarlo, por favor. Otra de las propiedades emergentes de los ecosistemas es la tasa de descomposición, ¿sí? Entonces, tasa de descomposición se refiere a la velocidad a la cual los materiales producidos por los organismos se desintegran para formar fracciones más pequeñas y compuestos químicos más sencillos. Es decir, a qué velocidad se descompone la materia orgánica, los cadáveres, la hojarasca, las heces, etcétera. Con qué velocidad se limpia el ecosistema. Entonces, por ejemplo, un cadáver en la naturaleza no es como que haya alguien contratado para ir a limpiar un bosque, a encontrar todos los cadáveres y llevárselos. No, hay diferentes animales que cumplen con esa función. Por ejemplo, se muere
animalito, hay especies carroñeras, ¿va? Ahí va el buitre, el zopilote, vas a comérselo. Aparte, también las bacterias descomponen los cuerpos y pues se van degradando poco a poco. Si ustedes alguna vez han visto un perrito, pobrecito, ¿verdad?, atropellado en la carretera, por un lugar en el que usted pase todos los días, al cabo de una semana ese cadáver no se ve igual, se va descomponiendo. A la velocidad que esto suceda es la tasa de descomposición, o sea, qué tan rápido se limpia el ecosistema de cadáveres, hojarasca, heces de animales, pues todo eso. Entonces la naturaleza se limpia sola. El único ser vivo que ensucia y cuyos residuos no se pueden procesar y eliminar de forma natural es el ser humano, ¿sí? Los residuos que dejamos tirados por todos lados, incluso los plásticos que creamos, son los únicos desechos que de verdad contaminan el planeta. Y los animalitos en la naturaleza, pues solita se limpia porque sus desechos son naturales. El ser humano crea cosas artificiales que lamentablemente generan demasiado desperdicio y demasiada contaminación. Es el único ser que no colabora con el planeta en ese sentido, el ser humano. ¿Sí? Entonces, tasa de descomposición es qué tan rápido se eliminan esos materiales desechados por organismos, sus cadáveres, hojarasca, etc. ¿Qué tanto se limpia la naturaleza rápido? La siguiente era las eficiencias ecológicas. Entonces, cuando hablamos de eficiencias ecológicas, se refiere a la eficacia con que la energía se transfiere de un nivel trófico al siguiente y la eficacia con la que se consume. A ver, tienen unos cuantos segundos para decirme qué es un nivel trófico. Lo pueden investigar o si lo comprendió de las explicaciones anteriores, me puede decir. Si no, podemos investigarlo. ¿Qué es un nivel trófico? Entonces, a ver, a los que están en clase, por favor, investigar qué es un nivel trófico. A ver, ¿alguien tiene ya la respuesta? Mi, si mal no recuerdo, era parecida a la cadena trófica. Ajá, por ahí va el asunto. Cadena trófica, ¿quién se come a quién? Pero específicamente, ¿qué es un nivel? Muy bien, si ustedes ingresan a Google y escriben nivel trófico, lo primero que nos manda es sobre una definición y nos muestra como una especie de columna, o una de pirámide o de escalera. Y pues bueno, los niveles tróficos son como todos aquellas especies que están al mismo nivel, o sea, que se alimentan del siguiente nivel hacia abajo o hacia arriba, o sea, que comen más o menos lo mismo, ¿sí? Las vamos a categorizar en el mismo nivel trófico. Por ejemplo, en las sabanas, decíamos que la jirafa come plantas, pero no es el único animal herbívoro que se alimenta de lo mismo allí. En ese nivel trófico, pues también están los ñus, las cebras, todos los animales que sean herbívoros y que se alimenten de lo mismo. Entonces están en el mismo nivel trófico. No puedo meter al león, a la hiena o al leopardo al mismo nivel trófico que una cebra y una jirafa porque no se alimentan de lo mismo. Entonces están en niveles diferentes, ¿sí? La eficiencia ecológica es, con esa eficacia, esa forma en que se transfiere la energía de un nivel a otro, o sea, que realmente los leones cacen, que los herbívoros coman vegetación, que cumplan con esos niveles, con ese papel que tienen según su nivel trófico. A eso se refiere más que todo.
Y hay unas cuantas subdivisiones, ¿sí? Por ejemplo, está la eficiencia de transferencia, que es el porcentaje de la energía que se produce en un nivel trófico y que se consume en el siguiente. Luego también está la eficiencia de uso, que es la forma en la que esa energía se destina a la asimilación y la formación de tejidos. Entonces, uno se hace referencia a qué tan bien, ¿verdad? Todo lo que produce un nivel se consume en el siguiente, y la de uso es que si los animales, por ejemplo, ¿para qué usan esa energía? La asimilan, se nutren, crecen y forman nuevos tejidos. ¿Sí? Para que un animal crezca, tiene que alimentarse. Ese es el uso que le está dando a la energía obtenida de haberse alimentado de otro ser vivo. Entonces, eficiencias ecológicas hace referencia a eso, esa capacidad que tienen los seres de comerse a otros en niveles tróficos diferentes y a lo que hacen con esa energía obtenida, crecer, reproducirse, esas son las eficiencias ecológicas. O sea, la naturaleza no desperdicia nada, ¿sí? Cada especie tiene un lugar en el ecosistema y cumple con una función. Como lo he dicho desde inicios del curso, quizás el único ser vivo en el planeta que no ha descubierto al 100% su función ecológica o natural es el ser humano, y lamentablemente lo demuestra pues contaminando su ambiente natural, su propio entorno. Y bueno, queda biomasa en pie, especies clave, pues bueno, son otras propiedades que vamos a hablar en la próxima clase para ir terminando ya. Bueno, nos hacen falta solo esas dos. Entonces, ¿por qué las estoy dando tan rápido? Porque se supone que usted para este momento ya hizo su tarea e incluso ya la entregó en GEDUCAR. Para los que estén un poquito asustados que el tiempo límite era 4:30 y solo quedan 6 minutos, pues sí se dejó un poquito más de tiempo, unas 2 horas más. Pero tienen que entregarla, por favor. Son los primeros 10 puntos de la tercera unidad. Para culminar con este tema y poder avanzar en la próxima clase, pues nos queda la propiedad emergente de la biomasa en pie. Cuando hablamos de la biomasa en pie, es la cantidad de materia por unidad de área que se almacena en los seres vivos de un ecosistema. Dicho de una manera más fácil de entender, es cuántos seres vivos hay, por ejemplo, por metro cuadrado o por kilómetro cuadrado. ¿Sí? Si comparamos la biomasa en pie de una selva tropical que está tupida de árboles, de vegetación y de especies animales, por ejemplo en la Amazonas, ¿cuántos seres vivos existen ahí por metro cuadrado o por kilómetro? Y lo comparamos con el desierto, donde aunque no lo crean, sí hay seres vivos, pero la cantidad es muy diferente. A ver, ¿en dónde creen ustedes que hay más seres vivos por kilómetro cuadrado? ¿En la selva o en un desierto? A ver, vuelvo a En la preguntar. selva sí. Ah, ok, ok, ok. Muy bien. Exactamente. Entonces, la biomasa en pie es diferente en cada ecosistema. Mientras más seres vivos en un ecosistema, en un área determinada, hay mayor cantidad de biomasa en pie. Y si nos vamos a otro ecosistema menos poblado, pues hay una menor biomasa en pie. O sea, son los seres vivos. ¿Cuántos animales hay por kilómetro, por metro? A eso se refiere esta propiedad. Y la última son las especies clave, ¿sí? Estas son las especies que tienen una influencia muy marcada sobre los patrones de movimiento de la materia y energía en un ecosistema. Sí, entonces estas pues son aquellas que determinan la cantidad de materia y energía en los ecosistemas. Aquí nos da el ejemplo de la estrella de mar que se convierte en la depredadora del lugar en esas costas. Por ejemplo, en la sabana, pues es el león, es el guepardo, el leopardo,
quienes determinan la cantidad de materia. O sea, mientras más cacen los leones, la materia va pasando del nivel trófico de herbívoros a carnívoros, ¿sí? Van ganando ellos esa energía. Mientras menos depredadores haya, pues la biomasa aumenta y la energía se mantiene en un nivel trófico. Quiero que vean esto, ¿sí? Los carnívoros, los depredadores en un ecosistema no son los malos. Su quehacer, su función, su nicho ecológico es necesario. Si no hay carnívoros, los herbívoros aumentan su población. Y si hay muchos herbívoros, se alimentan en demasía del nivel trófico inferior, o sea, de las plantas. Entonces, si no hay plantas, se pierde la productividad primaria y después perecerían los herbívoros completamente. Entonces, es necesaria esa relación, que los depredadores consuman a los herbívoros para que estos no terminen con los productores primarios, que son las plantas. Pero bueno, tampoco se puede dar en exceso, ¿sí? Entonces, esa relación es necesaria. Hay especies clave que determinan qué tan rápido se mueve la materia, ¿verdad? Que nazcan o se mueran más seres vivos. Bueno, a eso se refiere. Estas tienen una influencia marcada y si hicieran falta en ese ecosistema, todo se desequilibra, ¿sí? Entonces, miren, y otra vez, ¿verdad? Nos hago ver como los malos, pero es que no hay manera de defendernos. La única especie viva que ha intervenido en los ecosistemas metiendo especies o quitando especies es el ser humano. Hay un pequeño ejemplo en China, o Japón, no me recuerdo ahorita, pero hubo un emperador que le caían mal los gorriones y mandó a matar todos los gorriones. Y después pues se quedaron sin esas aves, aumentaron la cantidad de insectos, estos estaban acabando con los, ¿cómo se llama? Acabaron con las abejas, acabaron con los sembradíos y pues bueno, se volvió un caos terrible. Entonces tuvieron que llegar por años a polinizar ellos a mano las plantas, que era lo que hacían las abejas, porque resulta que los gorriones cazaban al insecto que se comía a las abejas. Entonces desequilibraron tanto el ecosistema que a ellos les tocó hacer la función de las abejas. O está el caso en Australia, ¿verdad? De que metieron gatos para acabar con las ratas y vinieron los gatos, se proliferaron y se convirtieron en una especie de plaga en Australia que está acabando con los pequeños roedores nativos de ese continente. Entonces, el único que se mete en todo esto es el ser humano, pero los ecosistemas se mantienen a flote pues con cada una de las especies que los conforman. Hay un equilibrio allí. Entonces acá vamos a detener la grabación